Hola, soy la Cami y sobreviví a un accidente cerebrovascular, más conocido como ACV. En palabras simples, es cuando el flujo sanguíneo en tu cerebro es interrumpido, por lo que se detiene. Yo creía que esto solo le ocurría a personas mayores, pero me equivoqué y ahora estoy aquí para evitar que a usted le pase lo mismo. ¿Sabía que en Chile cada 1 hora muere una persona por accidente cerebrovascular? Que es la primera causa de discapacidad en nuestro país y la primera causa de muerte más relevante. Los ACV son la enfermedad más frecuente en adultos mayores y está asociada a factores de riesgo que podemos ver cada vez más y en personas más jóvenes. Además, se estima que en Chile 1 de cada 4 personas no sabe distinguir los síntomas de un ACV. Es por eso que aprenderemos sobre los factores de riesgo prevenibles más importantes y a reconocer los síntomas del accidente cerebrovascular. Dentro de los factores de riesgo prevenibles que más se asocian a ACV, tenemos la hipertensión arterial, ya que cuando los vasos sanguíneos están sometidos a alta presión de la sangre se debilitan y pueden romper. Es por eso que es importante tener un control sobre nuestra presión arterial y recibir el tratamiento adecuado para normalizarla en caso de ser necesario. Asimismo, el consumo de tabaco es un factor de riesgo, porque la sustancia que posee el cigarrillo promueve la formación de coágulos, impidiendo el paso del flujo sanguíneo en el cerebro. Es por esto que es importante evitar el consumo de tabaco y también la exposición al humo. La obesidad y el sedentarismo también son factores de riesgo muy importantes. Esto debido a que el colesterol, causado por una dieta con mucha grasa, produce un taponamiento de los vasos sanguíneos. Finalmente, la diabetes también puede ocasionar el deterioro y la ruptura de los vasos sanguíneos. Por esta razón, es sumamente importante tener una alimentación saludable y variada, realizar actividad física al menos media hora 3 veces por semana y mantener un peso saludable. Controlar su azúcar en la sangre regularmente y, por supuesto, tratar y controlar la diabetes si se la diagnostican es de suma importancia. Con todos estos factores protectores en mente, es necesario de igual manera saber cómo identificar un posible accidente cerebrovascular y así poder consultar a tiempo. Los principales síntomas son perder la fuerza en un brazo o la mitad del cuerpo, el entumecimiento o la parálisis de la mitad de la cara, dificultad para hablar o entender a los demás, como sentirse confundido, la pérdida de equilibrio, mareos y dificultad para caminar, y por último, la pérdida de la visión en uno o ambos ojos. Si alguna vez se enfrenta a uno de estos síntomas o está con alguien a quien le ocurren, debe llamar inmediatamente al número de emergencias del SAMU 131 o acudir al servicio de urgencias hospitalario más cercano para poder recibir a tiempo la ayuda necesaria. Para más información puede contactarse con el call center de la red Anker UC al 800-914-200. Esperamos que tenga un muy buen día.